Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Amigos, amigas, hoy es el día en el que Noosfera se atreverá a hablar de lo que nadie quiere contar. Vayan planchando sus mejores galas, almidonen sus gorritos de papel de plata y lleven sus camisas de fuerza al tinte porque vamos a hablar sobre alienígenas. Pero que nadie se confunda, no vamos a hablar sobre ovnis, grises, anunnaki, reptilianos, pleyadianos, círculos de la cosecha, encuentros en la tercera fase, abducciones, ni sondas de sondas. El caso que ninguna de estas cosas son los temas que vamos a tratar hoy. Lo cual no quiere decir que no haya una forma científica de buscar respuestas a estas grandes preguntas que nos acompañan desde que somos humanos. ¿Estamos solos? Pues escucha esto. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona... La radio no solo lleva años llegando a transistores, teléfonos y ahora Internet. Si creemos que tu receptor de radio es la última parada, estamos muy equivocados. Llevan mucho tiempo escapándose al espacio, cruzando el vacío del cosmos. Son como la huella de nuestra tecnología, de nuestra civilización. Y claro, sabiendo esto, conociéndonos como nos conocemos, ¿no podemos esperar lo propio de una supuesta civilización alienígena? Si tienen tecnología, es de esperar que parte de ella deje una huella que podamos buscar y detectar, incluso si quieren pasar desapercibidos. Es la búsqueda de tecnomarcadores, y ese es nuestro tema de hoy. ¿Podríamos escuchar a un Luis del Olmo alienígena? Mi nombre es Ignacio Crespo y soy médico y divulgador. Esto es Noosfera, el podcast de la razón, y empezamos ya. Hoy sí, hoy vamos a hablar de una de esas cosas que llaman la atención, que mucha gente nos ha preguntado y que a veces espinan. Porque no se entiende muchas veces de forma popular cuál es la diferencia entre tratar estos temas científicamente o tratarlos de cualquier forma. Pero para aclararlo mucho, dejarlo totalmente pristino, tenemos aquí a dos invitados. El primero, como ya conoceréis, es Jordi Pereira. Es uno de nuestros articulistas y además es graduado en Ingeniería Mecánica, divulgador científico, autor del blog Ciencia de Sofá y del canal de YouTube del mismo nombre, aparte de haber sido autor de 3 libros divulgativos publicados con ediciones Paidós. Editor y redactor también de la colección Atlas del Cosmos de National Geographic. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Ignacio, encantado como siempre. Y si me permite adelantarme un poco a los acontecimientos, quería decir que estoy muy contento de estar aquí con Héctor porque soy muy fan de Coffee Break. Así que, nada, gracias por venir, Héctor. Me parece bien lo que has dicho y la anticipación porque, para empezar, así no presento yo a todos los invitados, que eso está bien, así repartimos. Y segundo, es justo el dato que Héctor no ha puesto en su currículum, que vamos a recalcarlo, pues aunque no lo haya escrito. Pero para que os hagáis una idea de por qué no lo ha puesto, es que es realmente extenso. Empezamos rápido y le presentamos. Héctor Socas Navarro, vamos a llamarle ya por sus nombres y apellidos, es doctor en Ciencias Físicas, licenciado en 1995 por la Universidad de La Laguna, especialidad de Astrofísica. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias sobre temas relacionados con el magnetismo solar. Recibió el premio de la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis doctoral en el bienio de 1998 y 1999. Entre 1999 y 2008 trabajó como investigador en el National Center of Atmospheric Research de Estados Unidos. Ha participado en misiones espaciales y en los telescopios solares de próxima generación. Entre 2008 y 2018 fue responsable científico del Telescopio Solar Europeo y actualmente es investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Y aparte de esto, lleva el podcast más escuchado de ciencia en español, hasta donde yo sé, que es Coffee Break. Héctor, ¿cómo haces todas estas cosas y cómo has conseguido un ratito para estar con nosotros? Hola, Ignacio. Hola, Jordi. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Como he conseguido, pues de donde sea, porque cuando me dijiste que querías tenerme en la Noosfera, dije, pues nada, hay que sacar tiempo de donde se pueda, porque es un gran honor estar aquí y compartir un rato de conversación de estas cosas que nos gusta hablar, de ciencia y de todo. Bueno, yo me apunto siempre, ¿no? Cuando alguien me invita a hablar de ciencia, a mí es una cosa que me encanta. Claro, ya llega el punto de adicción, ¿no? Sí, un poco sí. Ahora mismo, pues bueno, lo estoy sacando un poco de tiempo libre de estar con la familia y eso, pero bueno, ellos me perdonan, saben que a mí me gustan estas cosas y ya está. Y
saben que soy así, me entienden y me aceptan así. Pues fantástico. O sea, no estamos orgullosos de que en Nosfera seamos pues, de romper familias, pero si pasa, pasa. Lo que sí que te iba a decir antes de ponernos a hablar de ciencia, al recitar tu currículum hay una cosa que seguro que le ha llamado mucho la atención a los oyentes. He dicho que has participado en misiones espaciales. Puede que alguien se imagine ahora a Héctor con una escafandra en el espacio, pues en la Estación Espacial Internacional o algo así, pero realmente te refieres a algo muy distinto, ¿no? Sí, realmente hay muchísima gente que participa en una misión espacial. ¿Vale? Hay miles de personas que participan en una misión espacial y hoy en día, por suerte, hay muchísimas misiones espaciales, ¿no? Entonces, bueno, puede sonar efectivamente algo que, no sé, que estás con una escafandra volando en el espacio o que estás poniendo tornillos ahí en un satélite y no es ninguna de esas cosas. A lo que me refiero es que, bueno, durante alguna etapa de mi vida, pues parte de mi sueldo ha sido pagado por alguna de estas misiones para hacer algún tipo de desarrollo, ¿no? Y yo en concreto pues he trabajado en temas para, bueno, 2 satélites de observación solar. Uno es Hinode, que es o Hinode, creo que la pronunciación, mi japonés es muy básico. Al menos tienes japonés, eso está bien. No, es broma. No sé japonés. Entonces es una misión que, como su nombre sugiere, pues fue una misión de la agencia, o es una misión de la Agencia Espacial Japonesa, pero que cuenta con colaboración sobre todo de la NASA y también de algunos otros socios internacionales. Y dentro de esa participación de la NASA, pues había un contrato en particular que se había asignado para hacer una serie de estudios que tenían que ver con el instrumento que va a hacer espectro, o que está haciendo espectropolarimetría en este satélite. Y dentro de ese contrato, pues una parte de ese dinero iba a pagar mi sueldo cuando estaba en Estados Unidos para hacer, bueno, una serie de estudios sobre el instrumento, simulaciones sobre el tipo de datos que se iban a sacar, etcétera. Y luego también algo parecido sobre otro satélite, en este caso de la NASA, que es el SDO, el Observatorio de Dinámica Solar, que es si hemos visto estos vídeos en YouTube chulísimos con películas y timelapses de actividad solar, casi con seguridad esos vídeos vienen de este satélite, ¿no? Y nada, pues en ese también, pues lo mismo, ¿no? También estuve trabajando en cosas sobre todo que tenían que ver con seleccionar cuál era la línea espectral idónea para observar con el instrumento que iba a hacer las medidas de campo magnético. Y de hecho en este que estás comentando, si no me equivoco, está tu nombre puesto, ¿no? Sí. Eso es una anécdota de estas un poco graciosas que pasan a veces, ¿no? Al final, después de montar de hacer toda la integración del instrumento, pues se dieron cuenta en algún sitio los ingenieros mecánicos de que vendría bien añadir un poco de masa en alguna parte del satélite y bueno, por lo visto un recurso socorrido en estos casos es poner una plaquita y poner ahí los nombres de la gente que ha participado, ¿no? Entonces, qué bueno. Pues bueno, hicieron eso. Es una placa que lleva un montón de nombres de un montón de gente. Claro. Como digo, pues participa mucha gente en una misión espacial y entre esos está el mío, ¿no? Que es seguramente un poco injusto porque mi contribución fue realmente modesta. Pero bueno, es una cosa graciosa, ¿no? Está ahí en el... Sí, y está en me ha sorprendido mucho lo de que sea una placa funcional. Eso no lo sabía, que realmente tiene una función al integrarla así. Pues oye, me parece chulísimo. Estamos diciendo además que pues tenemos un invitado cuyo nombre está en el espacio. ¿Jordi? ¿Puedo preguntar si sabes de qué material está hecha esa placa? Puedes preguntar y yo podría inventarme una respuesta, pero voy a preferir ser honesto y decir que no lo sé. Vale. No, era por curiosidad, por saber eso. Si es un contrapeso, a lo mejor era un material así un poco exótico, aeroespacial o algo muy denso, pero nada, era simplemente por eso. Seguramente. Sí. El ingeniero mecánico que hay en Jordi ha salido. Sí. Claro, por una vez que se menciona a los ingenieros mecánicos. Sí, yo creo que es la primera vez que realmente justificas tu carrera en la divulgación. Sí. Ya está. Pues es muy importante, sobre todo en el diseño de telescopios, ¿no? Estos telescopios y más en el caso de telescopios solares que tienen que observar de día y están sometidos a tensiones térmicas, es muy importante el diseño mecánico de la estructura porque quieres evitar vibraciones o no evitar, quieres hacer que las vibraciones del sistema estén en un rango en el que las puedas controlar y sepas... Claro, para luego eliminarlas, ¿no? Para luego eliminarlas, efectivamente, porque eso te perjudica, ¿no? Para la obtención de las imágenes de alta resolución que quieres obtener. Y entonces, dependiendo de la orientación, de cómo esté, son sistemas muy pesados,
y según en qué orientación se encuentre, las tensiones mecánicas van en un sentido o en otro. Luego puedes tener viento, tienes que transmitir la frecuencia del viento que provoca vibraciones en unas determinadas frecuencias, cambiarla al rango de frecuencia que tú quieres observar, ¿no? O sea, que tú quieres, donde quieres llevarlas para poder deshacerte de ellas. Y ahora una pregunta... Viento solar, recordemos. Sí, ¿no? Antes de ponernos en la parte científica ya más pura, creo que hay una pregunta obligada. Al decir tu currículum, aquí no hemos visto cosas de tecnomarcadores, que es de lo que va el asunto de hoy. Tú eres experto sobre todo, que no digo únicamente, en física solar, pero en algún momento de tu carrera empezaste a contribuir en conferencias, en artículos puntuales, en cosas relacionadas con estos tecnomarcadores. ¿Cómo fue el paso? ¿Qué es lo que te llevó a empezar en todo esto? Pues mira, debo decir que un poco es culpa de Coffee Break. Que muchas veces pensamos que la divulgación es una cosa que es útil para transmitir conocimiento a la sociedad, pero creo que la divulgación es importante también para los científicos, para enterarnos de lo que pasa, porque la ciencia es muy miope. Tendemos a estar muy con las orejeras puestas, metidos en un campo muy, muy cerrado, muy especializado, y a veces no estamos al tanto de lo que pasa en otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, mi interés en este tema de los tecnomarcadores pues viene de siempre, ¿no? Porque yo creo que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? O sea, siempre se cita como una de las preguntas de estas que el ser humano se hace. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos? ¿No? Es una de esas preguntas clásicas. Los clichés, sí, los tropos. ¿Perdona? Los tropos, digo, los clichés. Sí, exacto, ¿no? Pero creo que es un cliché que tiene sentido, o sea, que son de esas grandes preguntas que nos hacemos todos. Y bueno, pues una cosa que está ahí siempre de fondo, que es interesante, que uno lee lo que puede, se informa. Si además vienes de parte de tu vocación científica, ha sido inspirada por gente como Carl Sagan, que fue uno de los grandes promotores de la búsqueda de inteligencia extraterrestre en su momento, pues es inevitable también que esa influencia te llegue, ¿no? Y digo que es un poco culpa de Coffee Break porque en un momento dado, a raíz de conversaciones que teníamos en Coffee Break, pues bueno, se me ocurrió una idea de algo que podría ser interesante como tecnomarcador. La trabajé un poco, le di forma, hice algunas simulaciones, hice algunos cálculos, pero en ratos libres de cosas casi que por satisfacer mi propia curiosidad. Claro. Y bueno, al final me encontré con una serie de resultados que pensé, oye, pues esto igual es interesante y es publicable, ¿no? Y lo publiqué, y ese artículo, que es el único hasta ahora que tengo publicado sobre ese tema, pues tuvo cierta repercusión. Empezaron a invitarme a reuniones de estas de gente que sabe sobre tecnomarcadores y pues empezaron a invitarme a estas reuniones para un poco, primero, supongo que porque explicara un poco en qué consistía esta idea y demás. Y luego porque, bueno, creo que ahí se dan una serie de circunstancias también históricas en las que estamos en un momento un poco peculiar en este campo y hay mucho interés en generar una especie de masa crítica, de comunidad lo más grande posible y atraer investigadores a trabajar en este campo de forma seria y no solo como hobby de ratos libres. Claro. Pues la verdad es que me parece una historia muy curiosa, ese surgimiento. Pero antes de hablar de eso, de los cinturones de Clark y de los tecnomarcadores, porque lo hemos repetido mucho y no hemos explicado exactamente qué es, vamos a hacer una breve pausa, una pausa de nada para meter aquí un poco de publicidad y a la vuelta retomamos con este tema y lo aclaramos todo, lo prometemos. Así que esperad y sed pacientes que enseguida volvemos. Hemos cumplido la promesa, volvemos a estar aquí y por fin vamos a explicar realmente qué es esto, ya sin mediar palabra. Héctor, para aclararlo y que la gente deje de convulsionar en el suelo, ¿qué es un tecnomarcador? De hecho, esto mismo, ¿qué entendemos ahora mismo por tecnomarcador? Nos lo pregunta uno de nuestros oyentes, Lenny. Bueno, tecnomarcadores son indicadores de que hay tecnología en alguna parte del universo. ¿Vale? Esto es una palabra que se ha introducido recientemente para, digamos, como analogía a los biomarcadores, que ahora mismo en astrofísica es uno de los temas más importantes, es la búsqueda de biomarcadores, o sea, el tema de la búsqueda de vida en el universo. Porque ahí sí que creemos que estamos en una situación en la que con los nuevos telescopios que se están construyendo, tanto en Tierra como en el espacio, pronto, quien dice pronto es en 10, 15 años,
se piensa que podemos estar en disposición de realmente encontrar estos biomarcadores, de encontrar vida en otras partes del universo, ¿no? Entonces, que esto, solo por hacer una pequeña cuña, no quiere decir que en 10, 20 años vayamos a encontrarla, sino que sería posible, técnicamente, con nuestra tecnología, ¿no? Vale. Digamos que si esa vida está ahí en los sitios adecuados, podríamos detectarla. Vale. Y además hay gente del campo que piensa que eso va a ocurrir, que a lo largo de nuestra vida vamos a poder presenciar ese anuncio, el anuncio de que por fin podamos encontrar vida en el universo, ¿no? Que por supuesto sería algo increíble, ¿no? Algo que llevamos toda la historia de la humanidad pensando y preguntándonos sobre esa posibilidad. Claro, pero en este caso, si se hiciera ese anuncio, estaríamos hablando de un anuncio del estilo: hemos encontrado un planeta en el que hay oxígeno, por ejemplo, y que no se puede explicar de otra manera que no sea por la presencia de vida. Exacto. ¿O estás sugiriendo algo un poco más complejo? No, exacto, es exactamente lo que has dicho. Es decir, va a ser muy frustrante porque haremos un montón de fiestas cuando llegue ese anuncio, nos pondremos muy contentos y luego ya durante los próximos 50 años siguientes no se podrá hacer nada más, sino decir, hemos detectado una molécula en la atmósfera de algún planeta que es un biomarcador. Entonces, un biomarcador es un indicio claro de que hay vida en un sitio, porque lo has encontrado algún compuesto químico en la atmósfera de algún sitio que solo puedes explicar mediante la presencia de vida. Y probablemente será vida simple, probablemente será quien haya producido ese rasgo será a lo mejor algún tipo de microorganismo muy sencillo, vida microscópica, simplemente por probabilidad, porque si miramos la historia de la vida en la Tierra, durante la mayor parte del tiempo lo que ha habido es vida muy simple. Claro. Así que por probabilidad, cuando encuentres vida, lo lógico es pensar que sea vida simple, ¿no? Pero bueno, eso ya de por sí es algo suficientemente importante y estamos suficientemente cerca como para que sea uno de los grandes patrones motivadores en la astrofísica. O sea, búsqueda de vida, búsqueda de biomarcadores, como se dice, es cuando tú propones una nueva misión espacial para un supertelescopio que cuesta miles de millones de dólares, etcétera. Ese es uno de los grandes epígrafes en la justificación científica. O sea, lo que antes era una cosa un poco loca, ahora ya es una de las justificaciones para inversiones milmillonarias, ¿no? Entonces, bueno, como analogía a eso, se ha propuesto llamar búsqueda de tecnomarcadores a la idea de buscar evidencia, rastros, indicios de que en alguna parte del universo alguien está usando o ha usado tecnología. Porque antes se hablaba de búsqueda de inteligencia, pero bueno, ese es un concepto que luego da lugar también a muchas discusiones filosóficas de qué entendemos por inteligencia. Claro. Si hay una raza alienígena que hace una poesía maravillosa, pero no tiene tecnología, ¿no serían inteligentes? Dice, bueno, pues sí, serían inteligentes, pero si no construyen radiotelescopios o alguna forma de comunicación, pues para nosotros es irrelevante porque nunca podremos conocer esa poesía, ¿no? Exacto. Solo con sonetos no se cruza el espacio, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces será maravilloso para ellos, pero a nosotros nos trae sin cuidado porque no podremos nunca saber de esa especie, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos que esa es la justificación oficial de por qué ahora se habla de buscar tecnomarcadores. Esto en realidad sigue la herencia del SETI de toda la vida, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Lo que pasa es que ha habido una especie de, lo que dicen en marketing, un rebranding, porque el término SETI llevaba ya un estigma asociado del que se quiere un poco, se quiere huir. Claro. Y esto en parte tiene que ver con una historia que a lo mejor no conviene tampoco entrar en detalle, pero hubo esta época dorada en la que muchos de los grandes pensadores, ¿no? Mencioné antes a Sagan, pero bueno, también gente, premios Nobel, gente muy relevante de la ciencia en su momento, estaban involucrados en estas investigaciones en los años 60, 70, 80. Y a partir de los 90, pasaron dos cosas. Primero pasó que la ufología se fue volviendo cada vez más popular y se fue mezclando el tema de SETI, fue adquiriendo una cierta asociación con temas supersticiosos, sobrenaturales y demás que empezó a contaminar la reputación del campo. Luego además se mezcló con un cierto debate religioso en Estados Unidos, con ciertos sectores de fundamentalismo religioso, y llegó un momento en los años 90 que políticamente, desde la esfera política, ya sabemos que la NASA es una entidad que depende directamente de la esfera política de Estados Unidos, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en un momento dado, sobre todo a raíz del impulso de un senador llamado Richard Bryan,
se canceló toda la involucración de las agencias públicas en actividades de SETI y además se hizo de una forma muy radical, asegurándose de que, digamos, no quedaba piedra sobre piedra, ¿no? De que se destruía todo lo que se había venido trabajando durante 20 años. La NASA tenía 2 proyectos muy ambiciosos, como uno de ellos era en el que participaba Jill Tarter, que aparece en la película Contact, que estuvo preparando durante 15 años y justo cuando había empezado a funcionar, un año después de llevar funcionando estos 2 proyectos, uno era en Arecibo y otro en la Deep Space Network que lleva el Jet Propulsion Laboratory, había 2 proyectos ahí de SETI que cuando llevaban un año funcionando, pues se cancelaron totalmente, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues fue muy radical por lo que dices. Pretende alejarse un poco de todo aquello, ¿no? Claro. Tiene además un poco de sentido dentro del contexto, porque es verdad que históricamente Estados Unidos ha creído ciencia y ha ayudado como ciencia a cosas que eran un poco paranormales. Recordemos proyectos relacionados con el ejército de control mental que realmente se han intentado apoyar y que no tenían ninguna base. Así que puede intentarse empatizar con esos políticos que sin saber muy bien cómo discernir se encuentran proyectos de contactar con vida inteligente sin saber muy bien qué significa. Pero aún así, que la decisión fue un hachazo para cualquier posibilidad de desarrollo del campo está claro, ¿no? Y por lo que dices, ha habido un rebranding y ahora, desde esta nueva perspectiva, entiendo que se están retomando esfuerzos. Sí, se están retomando esfuerzos no solo por el rebranding o no por el rebranding, sino realmente ha habido un cambio importante que se ha producido en los últimos años, que es la ciencia de exoplanetas, que lo ha revolucionado todo en astrofísica. Claro. Es un campo que ha explotado, o sea, hace 20 y pocos años no conocíamos exoplanetas, o sea, yo he estado releyendo Cosmos últimamente por diferentes motivos y es curioso como ahí Sagan habla de la posibilidad de que en un futuro, utilizando técnicas muy avanzadas, se puedan descubrir planetas en otras estrellas. Era una pregunta que estaba todavía en el aire. ¿Realmente los planetas son algo común o son algo raro? O sea, se pensaba que debía ser común, pero no había evidencia, ¿no? O sea, es como podemos pensar ahora la vida. Bueno, podemos pensar que existe, pero no sabemos realmente si existe otra vida en el universo, ¿no? Pues con los planetas pasaba algo parecido hace apenas 20 y pocos años, ¿no? Y eso ha cambiado radicalmente. Ahora conocemos miles de exoplanetas y sabemos muchas cosas sobre muchos de estos planetas. Pues unos que se están evaporando, otros que son que están helados, otros que están cubiertos por océanos. Y lo que va a cambiar sobre todo es que en los próximos años vamos a poder empezar a analizar las atmósferas de esos planetas. Incluso tener algo de información sobre su superficie, de una especie de mapeado rudimentario de la superficie de los planetas más cercanos, ¿no? Pues saber cuánta cobertura de nubes, de océanos, de tierra tienen. Eso empieza a ser una posibilidad, no con la tecnología actual, pero sí con la que tendremos en 10, 15 años, ¿no? Sí, creo que actualmente se ha hecho algún mapa como de calor de la atmósfera de algún Júpiter caliente, pero creo que eso es como mucho la máxima resolución que se ha alcanzado ahora hasta donde sé. A lo mejor está desactualizada esta información, pero... Sí, ahora te voy a meter en un problema, Jordi, porque te voy a pedir que definas para los oyentes qué es un Júpiter caliente. Es un planeta del tamaño de Júpiter, digamos, o de una escala similar, que está muy cerca de su estrella, que es uno de los primeros... Bueno, no de los primeros, pero sí que es verdad... corrígeme, Héctor, si me equivoco, que se han detectado muchos Júpiteres calientes proporcionalmente respecto a la cantidad de exoplanetas que se han detectado, y en parte es por eso precisamente, porque son muy grandes y reflejan mucha luz, entonces son fáciles de ver, porque al final los exoplanetas están lejísimos, para verlos básicamente te basas en la cantidad de luz que reflejan, y es muy difícil, pues eso, saber ningún detalle más mínimo de su superficie y de su composición, y estos datos que son muy importantes para saber de qué están hechos. Sí, es exactamente como lo ha explicado Jordi. Los Júpiter calientes son los más fáciles de detectar, porque están cerca de su estrella y cuanto más cerca, más fáciles de detectar y porque son muy calientes. Entonces tenemos un sesgo hacia ese tipo de planetas. Según nuestra tecnología ha ido avanzando, cada vez somos sensibles a planetas más pequeños y más alejados de su estrella. Y también más a estrellas de tipo solar, ¿no? Porque también es más fácil detectarlo en estrellas enanas rojas. Entonces... todo eso influye en la estadística que tenemos de planetas observados, pero si conocemos que tenemos esos sesgos, podemos corregirlos y tratar de obtener cuál es la distribución real a partir de lo que observamos.
Hay una cosa que quiero empezar a tirar del hilo ya ahora, porque se ha nombrado la tecnología casi celebrando que poco a poco va mejorando y nos permite conocer más. Pero hay una pregunta que le intenta dar la vuelta a esto, una pregunta que nos deja Hattori Ninja. Y antes de decirla, voy a recordarle a nuestros oyentes, a todas las personas que estén al otro lado de este podcast, que las preguntas en este podcast se dejan antes de conocer al invitado. Si queréis hacerlo para los próximos programas, tenéis que entrar en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, buscar el hashtag Nosfera, la almohadilla Nosfera, y ahí veréis, si pudieras preguntarle cualquier cosa a un experto en, por ejemplo, exoplanetas iba a decir que también, pero en este caso, tecnomarcadores, ¿qué le preguntarías? Y ahí pues podéis dejarlas, las filtramos, las pasamos al invitado, las acordamos y respondemos las que podamos. Como por ejemplo esta, de Hattori Ninja, que dice: si en 200 años hemos cambiado totalmente nuestros tecnomarcadores, desde el telégrafo hasta el 5G, entonces, ¿cómo se puede saber qué tecnomarcadores emitirá una civilización extraterrestre? Y pregunta después, ¿tenemos una franja muy corta de tiempo en la que se adecúe a nuestra tecnología? Sí, eso es un poco... yo cuando me refiero a ese tema suelo hablar del horizonte tecnológico. Es decir, hay una especie de franja de tecnología a la que tú puedes reconocer, pero llega un momento que... esto tiene que ver con la famosa frase, creo que de Arthur C. Clarke, que decía que una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de magia. Bueno, yo, llevando eso un poco más lejos, diría que, y más avanzada todavía, es indistinguible de la naturaleza. Claro. Existe probablemente ese horizonte tecnológico. Todo esto es especulación, por supuesto. Nada de esto lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Podemos pensar, podemos filosofar y podemos especular un poco sobre el tema. Yo creo que efectivamente existe un cierto rango de indicadores tecnológicos a los que podemos ser sensibles. Y lo que esté fuera de ahí no podremos verlo. Evidentemente, cuanta más imaginación tengamos y cuanta más capacidad de detección tengamos, ese rango será mayor, pero evidentemente estamos limitados. Entonces, esto pasa como con la vida, cuando a veces te preguntan, bueno, pero a lo mejor la vida no produce ese biomarcador que tú estás buscando, a lo mejor produce otro. Y tú dices, sí, pero voy a buscar este porque lo conozco. Claro. Y si lo encuentro, pues me pondré muy contento. y si no lo encuentro, pues habrá que seguir buscando, ¿no? Es el único que tienes, claro. Eso es un poco como si te soltaran con un amigo tuyo en medio de un país desconocido, os perdierais, no sabes dónde está tu amigo y tienes que buscar a alguien que te ayude. Tú puedes empezarle a preguntar a la gente, seguro que hay mucha gente amable por ahí que desconoces, pero para ir a lo seguro, pues vas a lo que conoces, a tu amigo, que has ido con él, lo buscas, lo encuentras y que te ayude. En este caso es buscar aquello que más convencido estás de que puede significar vida o inteligencia o lo que estés buscando. Y has dicho dos cosas, bueno, es una pero como que se divide, que me parece muy interesante porque nuestros propios oyentes, que son muy inteligentes y van bastante por delante, a mí me maravillan muchas de sus preguntas, nos lo hacen. Y es, José Simo dice, ¿cómo sabemos que algo es un tecnomarcador y no un fenómeno natural? Que es lo que estabas comentando tú. Es más, había otra frase por ahí perdida, que esa no la recogí, que dice, ¿hay alguien ahí fuera buscando magia? Refiriéndose a eso de tecnología suficientemente avanzada. Sí, de hecho, a ver, las cosas de las que más se habla cuando se habla de tecnomarcadores a mí me suenan a magia, pero bueno, si quieres ahora entramos en eso. Sí, entraremos. Perdona, ¿cuál es la primera pregunta que recuerdo que me La primera es un poco la misma. Es ¿cómo sabemos que es un tecnomarcador y no un fenómeno natural? Esa es muy importante y de hecho es una de las cosas con las que yo doy la vara en estas reuniones, ¿no? La mayoría de los tecnomarcadores que se discuten en estas reuniones y que se buscan tienen un problema, que de hecho es un problema, para mí es un problema intrínseco de SETI, que es su antagonismo con la navaja de Occam. SETI se lleva muy mal con la navaja de Occam, porque... Si tú observas cualquier cosa y quieres decir que eso ha sido producido por una civilización alienígena, primero tienes que descartar todas las posibles explicaciones naturales que en principio son más plausibles, ¿no? Entonces ese es un problema endémico de SETI y que creo que en general o en la mayor parte de las situaciones es casi irresoluble. Es decir, yo estoy seguro que para cuando estemos seguros de haber encontrado otra civilización inteligente, seguramente habremos encontrado también otros indicios de otras que lo eran, pero que no hemos podido confirmar. ¿Vale? Claro. Pero hay algunos tecnomarcadores que sí que son lo que yo digo, pongo Occam friendly, que se llevan bien, que son parsimoniosos con Occam, ¿no? Que se llevan bien con Occam. Claro.
y además me hace gracia, así como anécdota irrelevante también, pero de estas cosas que te hacen ilusión cuando conoces a gente como Jill Tarter, a las que tienes en tan alta estima y admiración, que, bueno, para los oyentes es la persona real, era la amiga de Carl Sagan, que usó como modelo para su personaje en la novela de Contact. Entonces, si han visto la película, el personaje de Jodie Foster, ese personaje está basado en una persona real que es Jill Tarter, ¿no? Pues cuando estuve hablando de esto en la última conferencia, puso luego en el turno de preguntas que le gustaba mucho el término Occam friendly y que claro, que lo iba a empezar a usar. Entonces eso me hizo mucha ilusión. Por ejemplo, un tecnomarcador que puede ser Occam friendly es el que yo propuse en ese artículo. Y por eso creo que es una de las cosas interesantes que tiene y por eso insisto en eso en las reuniones, ¿no? Para decir, oye, es importante que sea Occam friendly, mira, como este que puse yo. Y así aprovecho y hago spam de lo mío, ¿no? Claro, así metes la cuña. Pero me parece muy correcto. Que, por cierto, si os habéis quedado con las ganas de saber más sobre Jill Tarter, en Coffee Break tenéis una entrevista, ¿no? Una entrevista con ella, que pueden echarle un ojo, lo buscan, seguro que lo encuentran. Y ahí podéis saber un poco más porque es un personaje realmente interesante con mucha historia y mucho que decir al respecto. Y también y todo esto de... Sí. Perdón. Claro. No, digo que es historia viva porque fue uno de los protagonistas de esa época dorada del SETI de la que hablaba. Fue la persona que lideró uno de esos proyectos de la NASA que dije que se cancelaron y que ahora pues está reconectando con esta nueva etapa que se está abriendo de SETI, de tecnomarcadores. Y entonces es un poco un puente, ¿no? Entre ese SETI antiguo y el nuevo que se está abriendo ahora. Claro. ¿Qué decías, Jordi? Te quería decir, Héctor, que si quieres spamear cuál era el tecnomarcador que propusiste, yo encantado porque debo reconocer que no estoy es un buen momento con el tema. Bueno, por resumirlo mucho y no dedicar todo el tiempo a hablar de lo mío, la idea es que nosotros estamos poniendo satélites en órbita, estamos poniendo cada vez más y además nuestra población de satélites va creciendo exponencialmente. Y no solo, la gente piensa en Starlink ahora porque está muy de moda ese tema, pero realmente de los que a mí me interesaban o me interesan no son los que están en órbita baja como Starlink, sino los que están en la órbita geoestacionaria, ¿vale? Que no hay tantos, pero también hay muchos, más de los que podemos pensar. Creo que del orden del 30% de nuestros satélites están en órbita geoestacionaria. Y además esa población va aumentando exponencialmente, como digo. Entonces, bueno, ahora mismo pues no son muchos, no sé si son 700, 800 satélites, pero como digo, si vas extrapolando hacia el futuro, pues está teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? ¿Qué pasa? Que los satélites alrededor de un planeta, si hay una población muy, muy densa, evidentemente mucho más densa que la que nosotros tenemos, pero pensando, siempre en esto de los tecnomarcadores hay que hacer un ejercicio de ciencia ficción, porque tienes que imaginar una tecnología que sea mucho más grande o mucho más grosera que la nuestra para poder ser detectable, ¿no? Para que algo sea detectable realmente hay que estar haciendo un uso muy masivo de esa tecnología. Pero claro, bueno, no nos podemos andar con sutilezas. Exacto, tiene que ser a lo grande. Y ese es otro tema interesante, luego si quieres hablamos de eso. Pero bueno, si piensas en los satélites geoestacionarios, son satélites que cumplen un requisito muy particular, que es que están en una órbita muy específica, de tal forma que el tiempo que tarda el satélite en dar la vuelta alrededor del planeta es exactamente el tiempo que tarda el planeta en rotar sobre sí mismo. Con lo cual siempre aparece en el cielo en un punto fijo. Es un satélite que está fijo en el cielo. Y eso es muy útil para una civilización. Hay muchas razones por las cuales se usan. Y por eso nosotros estamos poniendo cada vez más estos satélites. Pero no hay ningún proceso natural que ponga piedras en órbita geoestacionaria, ¿no? Claro. Entonces, si tú eres capaz de detectar un planeta que tiene algo en la órbita geoestacionaria, eso automáticamente te dice que la solución más plausible es que sea artificial. O sea, la navaja de Occam aquí jugaría en tu favor. Claro, ese es el truco, ¿no? Claro. El no tener por qué ponerse a especular de forma salvaje, sino decir, si esto ocurre, ahora sí, lo más probable es que sea pues, tecnología. Claro. Sí, es una de las peculiaridades de este tecnomarcador porque casi todo lo demás que se propone, salvo algún otro caso un poco particular que podemos también comentar, adolecen de ese problema del antagonismo con Occam, que como digo, realmente detectar anomalías es relativamente fácil. En astrofísica estamos continuamente detectando anomalías y de hecho siempre se dice que SETI es una ciencia de búsqueda de anomalías. Ahora, pasar de anomalía a
son aliens, ahí hay un salto con el que hay que tener mucho cuidado porque a veces se puentea demasiado fácilmente y hemos visto casos recientes que dan son un poco bochornosos. Sí, desde luego. Y además que se le da mucho pábulo en la prensa porque cuando no sabes realmente del tema, tú lo que lees es este tipo que es prestigioso porque investiga en tal universidad o tiene estos artículos, ha dicho que esto es vida extraterrestre, que este cuerpo menor del sistema solar que viene desde otro sistema, pues posiblemente sea una nave. Y dices, madre mía, si esto lo dice alguien con tanto prestigio, tengo que hacerme eco. Y te haces eco y la bola de nieve empieza a crecer. Y entonces ya no es una cadena, son todas. Contando algo que en realidad, desde la perspectiva de la ciencia, es pura especulación. Sí. Es una interpretación bastante desbocada de lo que realmente dicen los datos. Una cosa que quiero puntualizar de los exocinturones de Clark, que es, entiendo lo que estabas comentando, todo esto tuyo, más que nada porque te ha pillado una de las escuchantes del programa. Lo ha escuchado por redes, lo de que íbamos a traer a un experto en tecnomarcadores, ha asumido que eras tú, creo yo, y pregunta lo siguiente, lo dice Docta Ignorancia. Si las próximas megaconstelaciones de comunicaciones, como Starlink y otras, se van a situar en órbita baja, ¿no podría eso significar que los exocinturones de Clark, en órbita geoestacionaria, tienen pocas posibilidades de llegar a construirse? Bueno, la verdad es que no tenemos ni idea. Es la respuesta honesta, ¿no? La respuesta sincera. Eso es lo que hay que contestar. Pero yo creo que son cosas independientes, ¿no? Efectivamente, por eso decía que aunque estos nuevos están muy de moda las megaconstelaciones de satélites, y estas que se están lanzando, su objetivo pues para proveer internet o para proveer algún otro tipo de estos servicios de contenido digital, pues viene bien que sean en órbita baja. Pero en la órbita geoestacionaria, insisto, seguimos poniendo cada vez más aparatos. Los costes se han abaratado muchísimo en los últimos años, con lo cual ese ritmo es de esperar que se acelere. Y además, tengamos en cuenta una cosa. Estamos ya prácticamente a las puertas de tener tecnología para construir un ascensor espacial. Eso es de esperar que ocurra relativamente pronto. Si la ciencia de materiales, más o menos, parece que ya con nanotubos de carbono, incluso utilizando grafeno, ya es factible. Hay estudios exploratorios en ese sentido. Cuando tengamos un ascensor espacial, bueno, la órbita geoestacionaria sería un punto de parada natural. Claro. Realmente subir al espacio será como ir a dar un paseo al monte, ¿no? Y es de esperar que en ese momento aumente mucho nuestra población de satélites geoestacionarios o quizás no, nunca se sabe. Claro, la gente al escuchar ascensor espacial asumo que está creando en su cabeza pues, posibilidades, ¿no? ¿Qué es esto? Y tal vez se lo imagine de forma bastante popular, pero se sorprendería con lo realmente popular o trivial que parece de forma externa. O sea, es lo que imaginan. Es un ascensor que te lleva hasta una órbita en la Tierra donde es mucho más fácil ya poner ahí tus satélites o lo que sea, ¿no? Sí. Esto es una idea realmente muy antigua, creo que es de los años 40, que la propuso un físico soviético durante la época esta del desarrollo de los cohetes, y es muy sencillo. Si tú puedes construir una cuerda lo suficientemente larga y la subes hasta más allá de la órbita geoestacionaria y le pones un peso al otro lado, por la propia dinámica de la rotación de la Tierra y esa órbita, además, esa cuerda quedaría tensa. Entonces, si tú tienes esa cuerda tensa, es fácil pues acoplarle dos plataformas, ¿no? Como un ascensor, una a cada lado, que cuando una sube la otra baja, y prácticamente tirando de una polea puedes subir las cosas tirando de una polea a la órbita, puedes acceder al espacio. A mí es una idea que me parece preciosa, siempre me evoca mucho a estos trucos de faquires en los que tienen una cesta y una cuerda que va ascendiendo cuando tocan la flauta y luego trepa un niño. Bueno, la historia, porque esto es un truco de magia muy clásico, es que trepa un niño y luego baja descuartizado, lo meten en la cesta y se recompone ante los llantos de su padre. Es tremendamente tétrico. Nadie ha visto practicar este truco y lo ha documentado correctamente porque evidentemente no es cierto, pero ha generado esta idea dentro de la gente, de la sociedad, de la persona tocando la flauta, subiendo la cuerda, tensándose y pudiendo ascender. Y es sorprendente pensar que eso se puede hacer tecnológicamente a tal escala. Sí, sí. Ah, pues mira, no solo que sin la historia de... A ver, esa historia me suena de dibujos animados, de estos de los Looney Tunes. Seguramente. Pues el origen es ese. Pero es un truco famoso. Sí se puede hacer. El único problema es que necesitas una cuerda que mida 40.000 kilómetros de longitud. 30 y algo mil, 36.000 kilómetros de longitud.
Y bueno, una gran diferencia. Ahora sí, ahora es fácil, ¿no? En cualquier cajón tenemos una. Y que, claro, es el peso que llevaría y la tensión que llevaría la rompería, ¿no? Necesitas un material que sea muy ligero y muy resistente. Y hasta ahora no teníamos ese material, pero ahora empezamos a tenerlo. Por eso claro, ahora la revolución que estamos teniendo con nuevos materiales está siendo brutal y se están consiguiendo cosas sorprendentes. De hecho, si tenéis curiosidad, esto se lo digo a los oyentes, tenéis un programa dedicado a eso. No sé si fue nuestro tercer programa, creo recordar, que está dedicado enteramente a nuevos materiales. Estaba allí Jordi también y entrevistábamos a Elena Pinilla, que es experta en ello. Pero volviendo a lo nuestro. Yo quería decir un apunte muy rápido, y esto es puramente una opinión porque no soy experto en nada, que el ascensor espacial es una idea muy guay, pero yo no sé si está tan cerca como pensamos de hacerse, porque a veces cuando empiezas a construir algo, y sobre todo algo a una escala tan descomunal como esto, aparecen problemas que a lo mejor no te esperabas y te das cuenta de que, hostias, a lo mejor nos habíamos flipado un poco empezando a construirlo ya. No lo sé, ya te digo, es una opinión puramente infundada, pero no sé, es un proyecto que parece que tiene una escala tan grande y tan complejo a nivel de material, digamos, que no lo veo tan cerca como a lo mejor mucha gente piensa, no lo sé. Pero ya te digo, es una opinión pura. Tienes razón, quizás he sido frívolo diciendo que estamos a las puertas de la esquina, ¿no? Me refiero que desde el punto de vista teórico, o sea, lo que quiero decir es que no es una especulación salvaje, es algo que parece factible en cuanto a que, insisto, las especificaciones de estos materiales ya entran dentro de lo que teóricamente se necesita para construirlo, entonces ya estamos dentro del margen en el cual seguramente habrá dificultades prácticas que habrá que resolver de ingeniería, ¿no? Y que hará falta ingenieros ingenieros jóvenes muy listos que trabajen en esto y que resuelvan los problemas prácticos, ¿no? Pero que por lo menos ya no es una cosa impensable que se pueda hacer, que parece que estamos en el punto en el que las dificultades serían prácticas. Y que quiero recordar que es que estamos en la Tierra, que tiene una cierta velocidad de rotación, pero la órbita geoestacionaria en otros planetas puede ser más alta o puede ser más baja. Puede ser más sencillo o más complicado llegar a ella, dependiendo de la rotación del planeta y dependiendo de su masa. Entonces, esos parámetros pues hacen que, bueno, en fin, cada exoplaneta es diferente, ¿no? Entonces, lo que, digamos, nuestra tecnología y lo que hacemos en la Tierra nos debe servir como guía para pensar en qué cosas son plausibles o no, pero tampoco nos debe limitar excesivamente a que es la única posibilidad, ¿no? El universo es muy diverso. El universo es diverso y el podcast también. Y precisamente por eso tenemos que parar un segundito. Vamos a escuchar un pequeño anuncio y volvemos enseguida porque tenemos todavía mucho que preguntar porque el tema la verdad es que está apasionante. Nos vemos enseguida. Hemos vuelto y creo que hay una cosa que es necesaria decir. Hemos hablado de un tecnomarcador, que es estos exocinturones de Clark, que son muy llamativos por lo que comentaba Héctor, son Occam friendly, son cosas que si detectas, lo más probable es que no tengas que hacer especulaciones locas, es que sea tecnología. En esta línea es la pregunta de Custodian. Custodian lo pregunta de forma más general, dice, ¿qué tecnomarcador nos demostraría inequívocamente que estamos ante una civilización extraterrestre? Tomando de forma laxa inequívocamente, esto sería una respuesta, pero ¿habría alguno más? No hay muchos. Uno de los que se baraja ahora mismo como más interesantes, y de hecho el primer proyecto que ha financiado NASA de búsqueda de tecnomarcadores tiene que ver con esto, es la búsqueda de contaminantes industriales en la atmósfera de un planeta. Hay una serie de moléculas que sabemos que se producen básicamente por la combustión de combustibles fósiles. Veo a Ignacio y Jordi sonreír, no sé si es que quieren aportar. Sí, no, es que me parece poético en un sentido un poco triste. Es como que la huella sea precisamente esa, es llamativo. Bueno, claro, es que justamente lo que hacen las civilizaciones que dejan huella suelen ser las cosas malas, ¿no? Las cosas un poco negativas. Las cosas buenas que hacen normalmente suelen ser más discretas, ¿no? Más silenciosas. Y en este caso, pues, estos subproductos de la industrialización, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, la molécula NO2, se considera un tecnomarcador muy fiable porque dura poco en la atmósfera y si tú encuentras cantidades comparables a las de la Tierra, que además se espera que con los próximos telescopios espaciales podamos ser sensibles con un esfuerzo razonable estamos hablando de observar un planeta durante 1000 horas y un planeta relativamente cercano a, digamos, 30, 40, 50 años luz. Claro. Tirarle 1000 horas de telescopio del LUVOIR, de uno de los telescopios que todavía son un proyecto,
pues con eso podríamos detectar niveles de dióxido de nitrógeno comparables a los que tenemos ahora mismo en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Ese sería un tecnomarcador que yo no sé cuánto de inequívoco sería, no sé si le podríamos poner esa etiqueta, pero realmente sería difícil imaginar que pudiera estar ahí en esas cantidades sin ser producido por alguien que esté quemando cosas. Claro. Uh-huh. Pues la verdad es que esto pone un poco más en valor la idea que comentaste antes, ¿no? El ver cómo está el resto del panorama de otras señas inequívocas de tecnología y entonces darse cuenta de que esos exocinturones de Clark realmente son un cambio de paradigma en muchos aspectos, ¿no? Sí, yo creo que una forma de verlo, ¿no? Es uno de los tecnomarcadores más, digamos, ¿cómo puedo decirlo?, plausibles que tenemos. O sea, yo antes mencionaba que aquí hay algo de ciencia ficción involucrada y cuando vas a estas conferencias y escuchas estas charlas te preguntas, Dios mío, ¿realmente estos son científicos hablando de cosas de Star Trek? Porque y el problema es que, a ver, una tecnología como la nuestra prácticamente es indetectable a distancias interestelares, ¿vale? Nosotros no estamos haciendo nada suficientemente... no sé cómo decirlo, no estamos cambiando el entorno a escala planetaria de forma suficientemente brutal como para que desde otras estrellas se pueda percibir ese cambio, ¿vale? Claro. Lo más brutal que ha pasado en la Tierra es cuando las cianobacterias llenaron toda la atmósfera de oxígeno. Eso sí se puede ver desde otro planeta, ¿vale? Claro. Nosotros pero no hemos también es llegado a verdad ese que nivel. justo... Quizás esto del Claro. NO2, pues a lo mejor se podría ver desde otro planeta, pero poca cosa más. Tradicionalmente, cuando empezó SETI, gente muy inteligente como Freeman Dyson, que estamos hablando de persona ahí que estuvo bordeando el premio Nobel, uno de los físicos teóricos más brillantes de nuestra época, él estaba pensando en esto que llaman esferas de Dyson, que son grandes megaconstrucciones para rodear una estrella. O sea, estamos hablando de una construcción a escala de sistema estelar. Y decía, bueno, quizás hay civilizaciones que estén haciendo esto, y esto es uno de los tecnomarcadores por excelencia, de las cosas que se intentan buscar diciendo, bueno, vale, es improbable, pero a lo mejor si alguien lo está haciendo, pues entre tantos millones de estrellas que hay, pues a lo mejor podríamos detectarlo, ¿no? Claro, pero la practicidad de esto es casi como si te dijeran que un tecnomarcador bastante bueno es que vengan a visitarte con una nave, te saluden y te digan, hola, buenas tardes, vengo a tomar el té. Exacto. Efectivamente, eso es un signo bastante inequívoco, pero ¿cómo de probable es que ocurra? Bueno, no podrías descartar que fuera gente disfrazada, que civilizaciones... fueran humanos que han venido a posta a hacer el paripé, tampoco, Aunque pasara. Claro, tendrías que descartar todas esas hipótesis naturales. Claro, Claro. claro. Pero en este caso, hablar de satélites geoestacionarios, que es algo que tenemos, que es un cambio cuantitativo en cuanto a la cantidad, a estos enjambres, pues realmente es un cambio muy radical, muy interesante, sí. Sí, yo creo que son de los cambios que, tanto este de la polución como el de los satélites, tienen la ventaja de que es algo que sabemos que nosotros estamos haciendo. Entonces, Claro. sabemos que existe. Hay por lo menos una especie que está haciendo estas cosas, ¿no? Mientras que otras cosas que se proponen no sabemos si alguien lo está haciendo. Claro. ¿Por qué tenemos que irnos a esta ciencia ficción tan exagerada? Por lo que decía, porque nuestra tecnología es débil, no es percibible a distancias interestelares. Y no tenemos suficiente sensibilidad como para ver cosas relativamente sutiles como las que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, yo también suelo argumentar que hay un balance tecnológico. Es decir, una civilización que tiene un desarrollo tecnológico, digamos, moderado tirando abajo, pongámonos a nosotros como ejemplo, no puede ver a sus propios análogos a distancias interestelares, porque no hay... Claro. Digamos que tu sensibilidad no es tan alta como para poder ver el tipo de alteraciones que tú mismo estás haciendo a distancias interestelares, ¿no? Claro. Una civilización que fuera muy avanzada, a lo mejor, por una parte, tiene una sensibilidad mucho mayor en sus observaciones y, por otra parte, construye cosas muy alucinantes, hace geoingeniería, rodea su planeta de paneles solares para captar, yo qué sé, hace cosas muy bestias. Entonces, a lo mejor una civilización mucho más avanzada es más detectable y, a su vez, es capaz de detectar a otras civilizaciones con más facilidad. Entonces, en este balance, yo siempre digo que cuanto más primitiva es tu tecnología, más avanzada tiene que ser la tecnología que puedes aspirar a detectar. Por ejemplo, en los años 60, Freeman Dyson pensaba en esferas de Dyson, construcciones a nivel de sistema estelar. Hoy en día, los tecnomarcadores en los que se piensan son a escala planetaria.
¿Por qué? Porque estamos detectando exoplanetas, entonces algo del tamaño de un planeta lo podemos detectar. Y hay gente que está pensando en grandes escudos de calor para mitigar cambio climático o calentamiento global, un escudo de tamaño planetario para mitigar la radiación solar. Pues bueno, ese tipo de cosas, escala planetaria. Y en el futuro podremos ser sensibles a cosas más pequeñas que planetas. Ahora mismo estamos detectando o intentando detectar lunas, ¿vale? Entonces, cuanto más avanza nuestra tecnología, más sutil es la tecnología alienígena que somos capaces de detectar, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay esta especie de equilibrio. Y hay un punto crítico en el que pasas de un nivel al otro, que es cuando eres capaz de verte a ti mismo a distancias interestelares, ¿no? Ese es el punto crítico que todavía no estamos ahí, pero creo que no estamos lejos. O sea, hay argumentos para pensar que estamos a, no sé, siglos, 100, 200, 500 años de ese punto. Y esto es interesante porque... Como punto muy rápido, uno de los oyentes, que de hecho es divulgador y muy bueno en su blog Ulum y en muchos otros sitios, que es Fernando Cervera, nos pregunta lo siguiente: ¿sería más adecuado hablar de civilizaciones tecnológicamente equivalentes? Entiendo que por lo que acabas de decir, no necesariamente, porque precisamente un equivalente de nosotros ahora mismo sería muy difícil de detectar, no es lo que buscamos. Exacto. Yo diría que es justo lo contrario. Como digo, cuanto más bajo sea tu nivel, más alto es el nivel tecnológico que puedes detectar, ¿no? Cosas más grandes tienen que estar haciendo. Y entonces, esto es interesante porque el corolario, si aceptamos esto, que parece algo en principio plausible o razonable de asumir, eso quiere decir que las civilizaciones que están, o sea, por debajo de este punto crítico que yo mencionaba, en el que te puedes detectar a ti mismo, vamos a hacer un ejercicio así un poco, quizás jocosamente, a las civilizaciones que están por debajo de ese nivel vamos a llamarlas hermanos menores y a las que están por encima hermanos mayores, ¿vale? Pues el primer contacto, esto implica que, por lógica, el primer contacto de un hermano menor tiene que ser necesariamente con un hermano mayor, ¿vale? Claro. Dos hermanos menores no pueden detectarse entre sí. Un hermano menor solo puede detectar a un hermano mayor. Un hermano mayor sí puede detectar a un hermano menor, pero no a la inversa. O sea, no a la inversa también, pero no entre hermanos menores, ¿vale? Sí, lo hemos entendido, es bastante intuitivo. Y esto puede tener ciertas implicaciones, ¿no?, respecto al tema de qué pasa con los encuentros entre civilizaciones y estas cosas. Claro, pero aquí estaríamos hablando siempre de tecnomarcadores, no biomarcadores, porque un biomarcador sí que se puede detectar aunque la otra civilización sea, entre comillas, menos avanzada. Claro. Biomarcadores, ya te digo que estamos pensando en bacterias y organismos simples, ¿no? Sí. Queremos creer que estamos más avanzados que eso, sí. Hay una pregunta que creo que enlaza muy bien con algo que dijiste hace un rato. Comentaste que es curioso ir a estos encuentros de expertos en tecnomarcadores, de gente que los conocéis bien y que tenéis cosas que aportar, y escuchar a veces especulaciones que parecen de Star Trek. Pero estoy seguro de que no es lo único que hacéis. Y de hecho, por esa línea, pregunta Vallesana en Twitter, que es Anabel Forte, vino aquí a hacer un programa de estadística bayesiana y se le nota un poco el plumero, porque al final va a lo suyo. Pregunta: ¿se utilizan modelos matemáticos, probabilísticos y o estadísticos? O sea, aparte de especulación, ¿hay ciencia seria? Sí, se están empezando a usar y a abusar de ellos. Vaya, me gusta. Ahora está de moda el calcular el número de civilizaciones en la galaxia, algo de lo que no tenemos ni idea, pero empiezas a meter probabilidades de cosas y hacer un cierto cálculo bayesiano y te puede salir cosas como, bueno, el famoso artículo de que hay 30 civilizaciones en nuestra galaxia. Que se hizo también muy popular. Un artículo que criticamos bastante en Coffee Break, y ese ni siquiera hacía estadística bayesiana, por cierto, me pareció bastante rudimentario tanto el tratamiento como las conclusiones, como luego el tratamiento o la forma en la que llegó a los medios de comunicación, ¿no? Claro. Pero sí, y sobre todo yo diría que en el propio tratamiento de los datos, ¿no? Porque la parte, digamos, más empírica de todo esto, lo que se trata es de trabajar con conjuntos de datos muy grandes. Hasta hace poco era con señales de radio, ahora se empieza a hablar o se empieza a hacer búsquedas astrofísicas en los grandes cartografiados buscando anomalías. Cosas como búsqueda de esferas de Dyson ya es algo rutinario porque estuvimos hace poco hablando del proyecto Vasco en Coffee Break, donde se comparan placas fotográficas de los años 40 con cartografiados actuales y tienes 1.000 millones de estrellas para comparar. Entonces se trata de ver si alguna de estas estrellas ha sufrido algún cambio que pueda ser inexplicable
Y bueno, están encontrando cosas que no entienden, ¿no? Curiosamente, que es un poco frustrante porque si no encuentras ninguna, es frustrante porque dices, vaya, no hay aliens. Pero si encuentras demasiadas, también es frustrante porque dices, vaya, seguro que no son aliens. Claro, exacto. Si fuera algo excepcional, una o dos, pues puedes pensarlo. Puede ser que en este proyecto que comentas de mirar a ver si alguna estrella ha cambiado, ¿hubiera gente que buscaba si alguna estrella ha empezado a emitir en infrarrojo en vez de en luz visible? Exacto. Algo de... Sí, ¿no? Si han construido alguien una estructura alrededor de esa estrella, esa estructura estará caliente y emitirá radiación infrarroja. Entonces esa es la idea, que la estrella hace 50 años podía emitir luz visible y ahora de repente emite radiación solo infrarroja. Dirás, ostras, aquí ha tenido que pasar algo muy gordo para que esto haya cambiado tanto. Exacto, eso es justamente lo que ellos buscan. Lamentablemente en los años 40 pues no hay cartografiados infrarrojos del cielo. Claro. Pero sí hay fotografías en banda roja, banda azul, entonces se buscan objetos que ahora sean más brillantes en el rojo y que antes fueran más, en el rango medio del espectro. Y ya digo que encuentran muchos, ¿no? Con lo cual da a entender que probablemente hay algo natural o en el propio análisis de los datos ahí. Bueno, entonces como estos análisis de datos son de realmente cantidades enormes de datos, para ese tipo de análisis sí que se usan técnicas bayesianas, estadística muy sofisticada y también machine learning, redes neuronales y este tipo de cosas para cribar todos estos datos que se están usando, ¿no? Se buscan mucho datos de exoplanetas, como del satélite TESS. De nuevo, buscar anomalías es el primer... lo que pasa, claro, encuentras anomalías y te encuentras cosas como la estrella de Tabi y luego vete tú a saber lo que es. Claro. Pero el comentario de Jordi es muy atinado porque eso es uno de los grandes paradigmas de SETI. Hay dos cosas. Una es buscar señales de radio, que eso estamos un poquito cansados a estas alturas, pero bueno, pero es como uno de los clásicos. Y otro es una cosa, un rasgo característico de las civilizaciones es coger energía y emitirla en forma y convertirla en calor y por tanto producir radiación infrarroja. Eso es un rasgo característico de todo uso tecnológico. Escoger energía útil en forma de luz, en forma de movimiento, energía cinética, lo que sea, y convertirla en calor. Al final eso es lo que hacemos. Claro. Y probablemente sea un rasgo universal de todas las civilizaciones porque la termodinámica nos dice que eso tiene que funcionar así, ¿no? Tenemos que ir acabando con las preguntas, pero hay una, al menos, que quiero que comentemos rápidamente. Nos la hace José M. y es la siguiente. Dice: si ahora mismo todos los seres humanos se esfumaran y desaparecieran, que teniendo en cuenta cómo va el 2020 no sería raro, esto lo añado yo, cualquier rastro de vida humana del planeta, o sea, se esfumara todo es lo que plantea, ¿cuánto tiempo tardaría en desaparecer todo rastro de nuestra existencia en este mundo hasta el punto de ser indetectable? Y yo entiendo que se refiere sobre todo a tecnomarcadores, no a que haya plástico en las escombreras. Vale, pues una pregunta muy interesante. O sea, en cuanto a tecnomarcadores, realmente serían los tecnomarcadores atmosféricos los que son más obvios ahora mismo de nuestra actividad en el planeta. El CO2, que sobre todo lo más que producimos, en realidad no podíamos considerar un tecnomarcador porque puede ser producido de forma natural por actividad volcánica. Hay muchas formas de producir CO2, ¿no? Pero cosas como esto, este dióxido de nitrógeno del que hablaba, pues quizás en 100, 200 años de ese orden, en escalas de siglos, desaparecería. Claro, entonces, que es un lo que es la suspiro superficie del eso. planeta en pocos siglos sería totalmente irreconocible. Yo no entiendo mucho de cómo funcionan las masas selváticas y demás, pero he visto algún documental, o sea que aquí estoy hablando un poco a nivel muy de cosas que he leído, de que en cuestión de siglos, pues, en fin, la vegetación es capaz de cubrir completamente ciudades, etcétera. Ahora bien, lo que sí he leído, y hay gente que estudia este tipo de cosas, es cuánto tardaría en desaparecer cualquier tipo de rastro, no ya observables de otras estrellas, sino incluso a nivel de una civilización que existiera aquí. A ver, salió un paper hace 2 años que fue muy, muy curioso, en el que se planteaban, si hubiera existido otra civilización como la nuestra, anterior en la Tierra, lo que llaman la hipótesis siluriana, haciendo un guiño de esto de ciencia ficción, ¿seríamos capaces de reconocerla? Y la respuesta es que si quitamos las pruebas nucleares de los años 40 y 50, una civilización que hubiera existido de 100 millones de años para atrás, como la nuestra,
no conoceríamos su existencia, ¿vale? Ujú. Que no es que las haya habido, eso Claro. lo que te indica es hasta No. qué nivel el procesamiento geológico es eficiente a la hora de machacar todo el antropoceno y convertirlo en un Claro. pequeño estratito geológico que sería irreconocible Ujú. para paleontólogos del futuro. Bueno, Claro, a aquí hay menos una que cosa hubieran conseguido mandar algo a la Luna y se hubiera quedado por ahí por la superficie, ¿no? A lo Claro, mejor quería ahí... decir que justamente los satélites geoestacionarios Claro, serán nuestro tecnomarcador más duradero. O sea, alguien que Claro. venga a la Tierra y encuentre los satélites geoestacionarios los podrá encontrar dentro de millones de años. claro. Ujú. Que quería puntualizar una cosa para que ningún oyente se asuste. Esto no quiere decir que no seamos capaces ahora mismo de suponer si ha habido una civilización hace 100.000 años. Quiere decir que no encontraríamos pruebas de ella directas, pero conocemos nuestra historia natural, la historia natural del planeta. Sabemos que no había una posibilidad biológica de que existiera una comunidad de seres vivos suficientemente inteligente y compleja como para desarrollar una sociedad. No se entra a valorar eso, sino la plausibilidad de encontrar una prueba empírica de ella. Sí, sí, sí. Es un ejercicio más bien de cuánto durará nuestro rastro en el planeta reconocible. Pero, Claro. pero dije 100 millones de años, ¿eh? Porque ahora mencionaste 100.000. Ujú. Que, no- Sí, me pasa con frecuencia. Vale. Yo y los ceros nos llevamos muy mal. De hecho, imagínate que hubiera seguido haciendo medicina. Yo y las dosis, igual me habría llevado a alguien. Bueno. Sí. Seguro 100.000 que- mililitros de pinefrina y de hostias. A lo mejor Exacto. no. No, es una dislexia de los números realmente. Me pasa con mucha frecuencia. Tengo que revisarlo todo 2 veces. Y claro, en radio directo pues puede pasar. Así que pido disculpas, corregimos ese dato. Mientras no y te pase ahora, al por firmar un desgracia, contrato con el sueldo, pero bueno, no siendo futbolista o algo así, no tendrás ese problema. Es que, claro, en estos casos se nota. En estos casos un cero se nota. Pero tenemos que dejar este tema, por desgracia, aunque estaba muy interesante, y vamos a pasar ¿Me a esa permites parte final. Una última puntualización o Sí. un comentario sobre esto muy rápido, porque acabo de caer en la cuenta ahora que dije esto de que los satélites durarán mucho tiempo, que otro de los problemas que hay en SETI se llama el de la sincronicidad, y es el hecho de que Ujú. no solo Claro. tener una civilización, la probabilidad es baja no solo de tener una civilización cerca, sino de coincidir también en el tiempo, porque Ujú. cuánto dura una civilización no sabemos, pero es posible que sean miles de años, algo así, quizás una civilización tecnológica incluso menos, entonces es posible que sea muy difícil coincidir en el mismo tiempo con otra civilización dentro de tu entorno observable, ¿no? Entonces, por eso es importante también la duración de un tecnomarcador, ¿vale? El dióxido de nitrógeno, como decía, puede aguantar en la atmósfera unos siglos y luego desaparece. Una civilización que hubiera existido en un exoplaneta hace millones de años, no podríamos saber de ella ahora mismo. Claro. Los satélites geoestacionarios sí. Entonces, Esto- a veces esto tiene ventajas e inconvenientes. Un tecnomarcador de corta duración, si lo encuentras, quiere decir que ahí hay alguien ahora. O sea, que puede ser interesante para intentar comunicar. Ujú. Por otra parte, uno de larga duración, a lo mejor estás haciendo arqueología espacial, ¿vale? Claro, porque en este caso lo bueno del tecnomarcador que proponías es que es bastante plausible que haya vida si lo encuentras, o que hubiera O vida. que la Ese haya es el habido hace tema. millones de años. Claro, exacto. Esa es la parte negativa, la contraparte. Si hubiéramos empezado a mandar satélites al espacio y hubiéramos descubierto satélites que ya estaban allí y que no son nuestros, joder, hubiera sido... Bueno, nada, perdón, eso, que estaba yo dándole vueltas a la idea esta. No, es que es un tema que se presta a divagar y a pensar, Sí. pero tenemos que volver a juntar ahí toda la concentración, volver a coger el hilo, porque, como estaba diciendo, tenemos que hacer un parón muy rápido para volver enseguida con esas preguntas, para humanizar un poco al científico, para demostrar que detrás de la gente inteligente que está haciendo ciencia hay también seres humanos. Así que un ratito de nada de anuncios y volvemos. Ya hemos vuelto después del anuncio y es el momento de hablar con Héctor sobre Héctor, porque hemos estado hablando sobre lo que hace Héctor en su trabajo, en sus investigaciones, en esta faceta que tiene de apasionarse por los tecnomarcadores, pero aquí siempre preguntamos por 3 cosas bastante cliché, por una parte, pero que me parecen muy reveladoras sobre la persona. La primera Yo es... prefiero hablar de ciencia, Ignacio, ya sabes. Pero pero es que esto puede ser ciencia de forma lateral. Tampoco te vamos a preguntar cuál era tu mayor miedo de pequeño, no. Vamos a preguntarte qué libros recomendarías. Si quisieras recomendar un libro, ¿qué libros recomendarías? Ahora mismo a todos los oyentes. Bueno, te voy a confesar que hace 5 años que no leo que no hago lectura recreativa, ¿vale? Que no leo un libro por placer. Vale. Y no lo llegué a terminar. El último fue el de Kip Thorne de Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Ujú. Entonces
lo recomiendo, pero bueno, creo que es un libro que es muy conocido. No es del todo cierto porque sí que es verdad que estoy ahora mismo en medio de la lectura de la serie de Leonard Susskind, El mínimo teórico. Pero, a ver, yo lo estoy leyendo por placer, pero no sé si considerarlo lectura recreativa porque es un libro sobre física y claro, entonces no al final es caer en tu campo. Cuenta dentro de esto. Pero como libro, si tengo que decir el libro que a mí me ha marcado, además lo mencioné antes, porque además es que se cumplen ahora 40 años, por supuesto Cosmos de Carl Sagan. Es el que recomendaría siempre, aunque esté, iba a decir obsoleto, no está obsoleto, pero sí que es verdad que hay cosas científicas que ya están superadas, pero que es interesante aún así leerlas para ver cómo él predice el descubrimiento de exoplanetas, este tipo de cosas. Pero es que Cosmos es un libro que no es solo sobre ciencia, es un libro sobre la humanidad, con perspectiva cósmica. Y entonces, para mí, esas ideas siempre están vigentes. Claro. Es que gran parte de lo que hacían con sus proyectos de repente pues enviaron la chapita en las Voyager y todo esto, no era solamente la búsqueda de vida, era esa forma de hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Sí. Sobre qué somos aquí en este planeta dentro del enorme cosmos en el que flotamos. Y me parece que es muy relevante haber comentado Cosmos porque es la segunda vez que sale y me parecen pocas veces, la verdad. Ya nos lo recomendó Carlos Briones en el programa de Virus, porque sabemos que Carlos Briones, aparte de ser un gran experto en virus, es un gran experto en astrobiología. Conoce este mundo de los biomarcadores que decíamos antes y del origen de la vida en la Tierra. Así que os recomiendo mucho todo lo que ha hecho al respecto y por supuesto que volváis a escuchar el podcast. Dejando al lado el libro, porque hace 5 años que no lees un libro recreativo, la pregunta es, ¿has visto alguna película recreativa en los últimos 5 años? Sí. Vale, ¿y cuál recomendarías? ¿Sea de estos últimos 5 años o no? Bueno, pues de las últimas que he visto, me gustó mucho, la verdad, Arrival. Estuve hablando sobre esa película, además, en el podcast de los hermanos Lumière y un amigo, con María Ribes. Y es una de las pelis, a mí es que me gustan mucho las películas de ciencia ficción, pero buenas, o sea... Claro, la tautología ahí. Sí, pero según mi concepto de buenas, ¿no? De lo que yo entiendo por ciencia ficción, o sea, no simplemente una película por el hecho de que haya naves espaciales es ciencia ficción, o no es la categoría de ciencia ficción que a mí me interesa. Entonces a mí me gustan estas películas en las que se propone en el que la diversidad del universo sirve como excusa para plantear alguna situación así un poco curiosa, ¿no? Para estimularte un poco la imaginación. Y esa me parece una de estas Arrival, la llegada es fantástica. De hecho, la nombramos muy de pasada en el podcast sobre inmunología, curiosamente, porque vino aquí Sandra Medrano, que es una de las principales divulgadoras de ciencia y cine en España, con el proyecto que tienen con la Universidad Complutense de Madrid y el podcast de ciencia, cine y acción y todo esto, que la verdad es que es muy interesante. Una película justificadísima de ser nombrada. Y dejando a un lado esta parte artística, o no, ahí depende de lo que quieras contestar ahora, te queremos preguntar por una afición, un hobby, algo que a ti te apasione y que creas que la gente tiene que probar en algún momento. O bueno, que decimos lo de que la gente tiene que probar, pero tampoco tenemos por qué imponerlo. Es como una recomendación. Bueno, yo tenía bastantes aficiones cuando era un poco más joven y últimamente apenas tengo tiempo para hacer otras cosas que quizás, en fin, leer sobre ciencia es mi pasatiempo favorito a día de hoy. Pero había cosas que antes, cuando tenía más tiempo libre, sí que me gustaba hacer. No sé si son cosas que se pueden recomendar en el sentido de que son cosas que normalmente llevan a mí de siempre me han gustado mucho los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto, se le puede recomendar a la gente que haga sus videojuegos y tal. Pero una cosa como también me interesaba mucho la programación, siempre fueron de jovencito, digamos que la ciencia y la programación eran como mis dos pasiones, ¿no? En las que dividía mi tiempo libre a partes iguales y tuve la duda de si dedicarme a intentar ser científico o querer ser programador. Y siempre digo que me alegro de haber elegido esta opción porque como científico hay que programar mucho. Entonces aquí lo puedo compaginar, ¿no? Las dos cosas. Entonces, una cosa antes de que sigas, lo de los videojuegos me ha llamado mucho la atención porque yo creo que lo sabes, tuvimos aquí en otro programa a una compañera tuya, a Marian Martínez, hablando de estrellas, sí. y justo lo que recomendó fueron videojuegos. Sí, es verdad.
Bueno, pues sí, yo, en fin, me gusta mucho, o me gustaban mucho los videojuegos, sobre todo los de rol. Y creo que el último así con el que me llegué a enganchar mucho fue el de Morrowind, The Elder Scrolls, que es un juego súper bonito. Claro, estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, no, principios de los 2000 más bien. Entonces, bueno, con aquellos gráficos que había, que hoy en día serán mucho mejores, era una saga, o sea que probablemente hay versiones posteriores que sean incluso más evocadoras, pero es un juego que había momentos en los que no intentaba seguir la misión, sino me iba a pasear por el bosque a ver los paisajes tan maravillosos que presentaba el juego, a ver esas dos lunas en el cielo y las nubes pasando delante, porque era una maravilla, ¿no? Pero bueno, decía que me gustaba... una de mis grandes ilusiones era programar un juego. Entonces, esa era una afición que tenía. Empecé miles de juegos que por supuesto nunca llegué a terminar, claro, porque enseguida se te ocurre otra idea que te interesa más y te pones a trabajar en otra idea. Y eso y hacer música era también otra de las aficiones que tenía cuando tenía tiempo que dedicarle, ¿no? Pero vamos, que a día de hoy todo eso lo tengo bastante parado todo porque no doy abasto, la verdad. Es normal. Hemos contado rápidamente tu currículum, rápidamente porque que nadie se crea que esto es todo lo que hay. Esto es un breve resumen, por largo que pareciera. Y en él pues había muchas cosas, no solo la investigación, sino esto del Museo de Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Que ser director de un museo, y de un museo como ese, y además de intentar innovar en él y crear cosas nuevas, tiene que ser algo muy requiriente. De hecho, cualquiera que le preguntaras, yo estoy seguro que apostaría porque es imposible investigar, hacer todo lo que haces y además ser director del museo. Bueno, yo tenía esperanza de que sí se pudieran compatibilizar las dos cosas, pero luego nos han pillado una serie de problemas, entre ellos que empezó 2020 y ya sabemos cómo ha ido la cosa, que realmente sí, llevo prácticamente 6 meses colapsado solamente con cosas del museo. Pero bueno, espero que esto se acabe en algún momento, toda esta situación tan extraña que estamos viviendo, y que podamos volver a funcionar con una cierta normalidad. Se acabará. En algún momento se acabará, tenemos que esperarlo. Y esperando, bueno, pues vamos a hablar de esperar ya al próximo podcast, porque tenemos que dejarlo. Tenemos que despedir aquí a nuestros invitados de hoy, a Jordi, que como siempre ha venido aquí a contarnos cosas hoy de ingeniería mecánica. Bueno, lo cual me parece... una pequeña mención ha habido, una pequeña mención. Claro. Carrera amortizada. Muy relevante. Sí, pues muchas gracias por venir, Jordi. A vosotros, y encantado de charlar con Héctor, ya te digo. Siempre me gusta venir a Nosfera, pero hoy me ha hecho especial ilusión y me lo he pasado muy bien, así que muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, ha sido un placer. Y muchas gracias a ti también, Héctor, por venir, porque al final este programa ha existido porque has venido tú. Que si estuviéramos nosotros hablando de esto, no lo habríamos hecho igual de bien. Si no hubiera estado yo, habrías traído a otro, que lo sé. Sí, claro, en tecnomarcadores hay tantos que en España que, bueno, pues me traigo a cualquiera, ¿no? En fin, que de verdad, muchísimas gracias, porque ha sido un gran programa y creo que ha sido muy distinto, que es lo importante. Un placer, tres biomarcadores hablando de tecnomarcadores. Claro, muy bueno. Pues con ese chiste de Jordi vamos a cerrar ya. Voy a hacer esa pequeña reflexión del final para no acabar en frío, aunque la verdad es que con el chiste que acaba de lanzar el compañero, pues podríamos acabar también perfectamente, ¿eh? Con lo de los 3 biomarcadores hablando de tecnomarcadores. Lo que pasa es que creo que sí que es importante dejar algo muy claro. No hay temas vedados para la ciencia, hay aproximaciones vedadas para la ciencia, metodologías que no son científicas y no se han de seguir porque no te dan evidencia de nada. Podemos estudiar cosas tan extrañas como ¿habrá vida más allá de la Tierra? ¿Habrá tecnologías en otros planetas? La cosa es que tenemos que ser pacientes, tenemos que saber atar a nuestras ganas de dar una respuesta y nuestra fobia a la incertidumbre. Esperar, dar la metodología que toca, saber cómo utilizar las matemáticas, las observaciones, todos los datos que caen en nuestras manos y hacer las hipótesis más plausibles posibles, sin necesidad de que éstas se dejen llevar por la corriente de lo que nos apetece o nos deja de apetecer. Así que la próxima vez que juzguemos o que decidamos lanzar el grito de pseudociencia sobre algo, que posiblemente lo sea, tengamos sobre todo en cuenta cuál es la metodología, porque la ciencia se hace así, con método, con sistema, y ese método llega mucho más lejos de lo que creemos. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.